Hoy es un día especial para sus vidas. Amén. Dios tiene buenos planes, buenos propósitos con nosotros. Es una alegría poder disfrutar alabando a Dios, disfrutar cantando, gozándonos en su presencia. Este salmo es un salmo que David lo escribió esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y él estaba gozoso, él estaba contento y tenía alegría en su corazón, pues sabía que Dios es un Dios que cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Dios es un Dios que cumple sus promesas. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Dios cumple. Y nos damos cuenta que en estos tiempos Dios ha cumplido esa promesa. Eso decía David en los tiempos pasados antes del cumplimiento, pero esta promesa se cumplió en Cristo. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Amén. Es una promesa que se ha cumplido en el Señor. Sin embargo, hay cosas que nosotros tenemos que disfrutar de las promesas que Dios ya ha cumplido para nosotros, que ahora ya dejaron de ser promesas, sino que se han hecho una realidad. Ahora es una herencia, porque la promesa era la herencia del reino, la herencia de las bendiciones del reino, la herencia de todas las cosas que heredó Jesucristo por obediencia al Padre a favor nuestro. Y Dios nos ha elevado al mismo nivel de Jesucristo. La Biblia dice que nos ha sentado juntamente con Él en el trono de su gracia. Así que estamos allí en un trono. Eso nos hace a nosotros también como Jesús, hijos de Dios, nos hace reyes, nos hace sacerdotes y nos ha elevado a un nivel grandísimo. Así que si David se alegraba en ese entonces, antes del cumplimiento, ¿cuánto más contentamiento y alegría debemos tener nosotros que ya tenemos la herencia? Amén. Nosotros tenemos la herencia en Cristo Jesús. Sin embargo, yo les explicaba que hay llaves que nosotros tenemos que descubrir en nuestra vida por medio del conocimiento para poder disfrutar de toda la herencia. Amén. Así que vamos a continuar con lo que en estas semanas estábamos enseñándoles, hablándoles, lo que tiene que ver con las llaves del reino. Vamos a hacer un poco de memoria, vamos a hacer un poco de recuerdo aquello que ya habíamos dicho, habíamos establecido por la palabra del Señor. Les había dicho que en lo natural la llave es un instrumento que sirve para abrir, para activar un mecanismo, para abrir o cerrar una cerradura de la puerta, ¿no? Y darnos acceso a nuestra casa o a una habitación. Eso es una llave en lo natural, y eso lo hacemos sin ningún tipo de esfuerzo, pues tenemos la llave, ¿cierto? Muy bien, la llave también es un instrumento de metal que sirve para dar cuerda a los relojes, para disparar las armas de fuego, las armas automáticas, ¿cierto? Sirve también la llave para abrir o cerrar el paso del aire para los instrumentos musicales, ¿cierto?, que funcionan con viento. Y todo eso es lo que sirve una llave para poder utilizarla, ¿cierto? Muy bien. Dice que los odontólogos también usan llaves para poder extraer los dientes o las muelas, ¿no es cierto? Son llaves, o sea, las llaves son instrumentos útiles para poder desarrollar una función, para ingresar, para salir, para abrir, para cerrar, llaves. La Biblia habla de llaves y las llaves del reino, decía Jesús. O sea, necesitamos conocer. Las semanas pasadas les estaba hablando de que solamente podemos disfrutar de toda la bendición mediante el conocimiento, y la palabra conocimiento no es hablando del asunto intelectual, no es que porque tú sabes más, entonces eso es conocimiento según esta palabra, sino que la palabra que se traduce por conocimiento aquí se traduce por una experiencia vivencial, por una revelación a tu vida, por algo que sucedió en ti que no solamente forma parte de tu intelecto, que no solamente lo has recolectado, lo has recopilado como que sabes algo más, sino que ahora forma parte de tu vida diaria, cotidiana, que tú lo viviste, fue una vivencia, y la Biblia lo llama revelación. O sea, del conocimiento, de la revelación del conocimiento de Dios en tu vida. Dios para ti no solamente es Diosito, que lo cuelgas, ¿verdad?, como un collar, como una cruz, y Dios va contigo, así. Eso no es el conocimiento de la cual habla la Biblia. El conocimiento habla de la revelación de Dios en tu vida,
que tú conoces a Dios, sabes quién es Dios. De ese tipo de conocimiento es que nosotros tenemos que disfrutar para poder ingresar y disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Él nos entrega llaves para cada cosa. Les había dicho también que, por ejemplo, en lo espiritual, porque hay llaves en lo físico, natural, y en lo espiritual también. En lo espiritual tenemos la llave del nuevo nacimiento. La llave del nuevo nacimiento nos da ingreso al reino de los cielos. Jesús sostuvo una conversación con Nicodemo, un hombre anciano, un hombre que era un maestro de la ley. Les explicaba ayer que Nicodemo no era cualquier maestro. Nicodemo era uno de los maestros de maestros, que en el original griego se le dice a un maestro, se le dice rabí, ¿cierto? O rabino. Sin embargo, cuando alguien es maestro de maestros se le llama rabinón, porque tiene un nivel más alto de maestría y enseñanza hacia los demás. Y Nicodemo era uno de esos hombres. Y Nicodemo no entendía. ¿Sabe cuando nosotros no entendemos a Dios? Cuando nosotros no entendemos el reino, no entendemos el concepto de reino, no entendemos el concepto de iglesia. Puede ser que tengamos mucho conocimiento y muchos años que llevamos dentro de la iglesia, pero no podemos disfrutar de toda la herencia que Dios nos da. Entonces Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía que era necesario que nazca de nuevo. Entonces era la llave para ingresar, ¿no es cierto? Porque el que no nace de nuevo, dijo Jesús, no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no lo entendía, dijo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Estaba comparando, él estaba viendo un asunto físico natural, sin embargo Jesús estaba hablando de un asunto espiritual. Son dos cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. En la vida nosotros vivimos físicamente hablando, pero tenemos la opción, porque hemos entrado al reino de los cielos, de también ser participantes de la naturaleza divina del reino de los cielos. Podemos nosotros gobernar allí, nosotros podemos disfrutar allí. Así que una llave para poder entrar, según el mundo espiritual, al reino de los cielos es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso le da entrada a uno. Amén. Todo aquel que no nace de nuevo, así que no puede entrar en el reino de los cielos. En el asunto físico, por ejemplo, en el asunto natural, en las cosas naturales, ahorita se están por elegir un nuevo gobernante, ¿verdad? Aquí en nuestra nación, en Italia, donde nosotros vivimos. Un ejemplo natural sería, el gobierno es la llave de una nación, por así decirlo, ¿no es cierto? El gobierno es la llave de una nación. Quien logre controlarlo podrá dominar a toda la población. Eso es verdad. Como que lo pone leyes, saca leyes. Aquí usted se da cuenta, las leyes van, las leyes vienen, ¿verdad? Cada rato. Entonces controlan a su manera, al gusto, al deseo que ellos tienen, según la visión que ellos tienen para poder gobernar. Las llaves sirven para eso, para gobernar, para sojuzgar, para ejercer dominio. Dios le dijo a Adán que él tenía que dominar, sojuzgar y ejercer dominio, gobierno sobre la tierra, pero se necesitan llaves. Él perdió la llave. Adán perdió la llave. La Biblia dice que en el momento que dejó de confiar en Dios, en el momento que dejó de oír a Dios, de conocer a Dios como conocía y comenzó a darle oído al enemigo de Dios, ese momento él murió espiritualmente, fue echado del reino. Perdió la llave, ya no tenía entrada al reino, había muerto, se había separado de Dios. Por eso, después cuando Jesús vino, todo hombre necesitaba entrar al reino de los cielos para poder disfrutar de toda la bendición. Y hoy en día esto es un problema que causa mucha controversia en el mundo. Cuando vino Jesús también era lo mismo, el asunto del reino. Nadie entendía a Jesucristo, era el hombre menos entendido en la tierra. Pero Jesucristo comenzó a declarar ciertos ayes. Ay, decía, ay. Ese ay que Jesús le decía a ciertas personas no era a sus discípulos, no era la gente pecadora, era la gente religiosa, porque la religión nos impide entrar al reino de los cielos. La religión hace una división, divide personas, clasifica países. Por causa de la religión hay muchos países que han entrado en guerra, muchas muertes, muchos hombres y mujeres están sufriendo asesinatos, los están matando, los están quemando por causa de la religión. Pero viene Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, y comienza a decirle a los religiosos de ese entonces: ay de vosotros fariseos,
y saduceos hipócritas, porque cierran las puertas del reino, no entran ustedes y no dejan entrar a aquellos que están entrando. El reino de los cielos es algo que muy poca gente entiende. No entendían a Jesús en ese entonces, no lo entienden ahora tampoco. Y nosotros mismos, la iglesia del Señor, aquellas personas que deberíamos ser más serias con relación a entender lo que es el reino, también hemos hecho de la iglesia una religión. Nos llamamos la religión evangélica, la religión de cristianos, pero nosotros formamos parte de un reino. Y nos catalogan, si usted se ve, a nosotros, a la iglesia del Señor, nos catalogan como una de las religiones más en el mundo. Y no es así. Nosotros no somos gente religiosa, según lo que nos enseña la palabra del Señor, según lo que nos enseña el Señor. Nosotros necesitamos entrar ¿a dónde? Primeramente, a un reino, diga reino. Eso fue lo que sostuvo Jesucristo con Nicodemo en esa conversación. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo no puedes ver. Si no naces de nuevo no puedes entrar al reino. No dijo no puedes entrar a la iglesia evangélica. No dijo no puedes entrar al cristianismo. No dijo no puedes entrar al evangelio. Dijo no puedes entrar al reino de los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes han ingresado al reino de los cielos, pero la única forma de ingresar es el nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso? Bueno, creer que Jesucristo vino, fue enviado por el Padre para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? Por mucho tiempo pensábamos que se había perdido el hombre. El hombre, ¿dónde está el hombre? ¿Se ha perdido el hombre? No, se había perdido el reino. Adán tenía el reino, él tenía el poder, la autoridad, el dominio, pero por hacerse socio con el enemigo de Dios, la perdió. Por eso la Biblia dice que Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Él quería gobernar. Él gobierna las tinieblas. Todo lo malo, los sufrimientos, los dolores, las enfermedades, todo lo malo. Ahora las llaves las tenía el diablo. Y quiso negociar con Jesús, si ustedes recuerdan. Si de rodillas me adoras, yo te entregaré las llaves de los reinos de las naciones, le dijo Jesús. Y eso era cierto. Pero él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Pero cuando Jesucristo hizo su intervención y terminó todo lo que tenía que hacer, él dijo: consumado es, hecho está, y por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Tuvo una conversación también Jesucristo con Pedro, entabló una conversación, y en esta conversación Jesús le dijo a Pedro: y a ti te voy a entregar las llaves del reino. No era que Pedro era el único hombre que tenía la llave, porque de aquí formaron una religión. Aquí nació la religión católica. Dicen que Pedro fue el primer sacerdote, el primer papa, y que él tiene las llaves. Y en Pedro vamos a fundar la iglesia. Y se fundó una religión. Y nació la iglesia católica. Y la iglesia católica no hizo más que por mucho tiempo poner lo que la llamada Santa Inquisición, que no fue una serie de muerte, de sufrimiento, dolor, de todo aquel que no se sujetaba. Porque la iglesia católica se hizo una mezcla de la política con la religión. Entonces, aquellos que tenían el poder de la iglesia católica eran la clase alta, aquellos que tenían mucho dinero. Así que todo aquel que no quería formar parte de ellos los mataban, en la llamada Santa Inquisición. Todos los que hemos estudiado sabemos de esta historia. Es religión, eso es religión. Pero Jesucristo nunca vino a establecer una religión. Y nosotros, los hijos de Dios, no somos religiosos. Dile que está a tu lado: yo no soy religioso. Nosotros los cristianos no somos religiosos. Los creyentes no somos religiosos. Eso hace una gran diferencia entre la gente religiosa. Somos hijos de Dios. Dile que está a tu lado: somos hijos de Dios. La Biblia dice que Dios es rey. Amén. En Apocalipsis habla de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Los reyes tienen hijos qué? ¿Qué tipo de hijos tienen los reyes? ¿Cómo nacen los hijos de los reyes? En lo físico. Haga siempre esto. Mire, hay siempre dos cosas, hermanos. Dos cosas que usted va a ver en la tierra. Uno en el asunto físico natural y otro en el asunto espiritual. Estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en la natural, a ver, los reyes que tienen hijos, príncipes. ¿Sí o no? Los hijos de los reyes son príncipes. Y las hijas son princesas. Y para que estos príncipes en algún momento cojan el reino, deben esperar que su padre muera.
¿Sí? Y si el papá pues no muere, ha pasado mucho tiempo y los hijos crecen y dicen quiero ser rey, lo que el padre hace es enviarle a otro país, pone una colonia allí y lo pone al hijo como rey. Entonces comienza a colonizar y se hace un gran imperio este reino. Dios hizo lo mismo, dijo: Dios, yo soy el rey de reyes y señor de señores. Yo quiero colonizar la tierra y voy a enviar a mi hijo para que gobierne, para que señoree, para que sea rey. Por eso él se llama rey de reyes. Él nunca estableció, nunca pensó en una religión. Nunca fue el pensamiento del Señor una religión, una sotana. Nunca fue la idea de Dios. El purgatorio, ayer les decía, el rosario. Y la gente en el mundo también hace su religión, el guairuro. ¿Cuántos usaron guairuro? ¿Conocen eso? No conocen. Los peruanos conocen, no sé, en su país le llaman de otro modo, ¿verdad? Jesucristo nunca vino a establecer una religión. Le voy a decir de diferentes modos, de diferentes ángulos, pero espero que usted lo entienda, porque si usted no entiende el reino, no va a entender la iglesia. Si usted no entiende el reino, cada vez que usted venga a este lugar va a pensar: me voy a la iglesia. Y no sabe que usted lleva a la iglesia y trae la iglesia, porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia andante, la iglesia rodante, que donde usted vaya va a bendecir a la gente, porque dice: benditos serán en ti, no dicen en el local, en los muros. Benditos serán en ti todas las naciones de la tierra, dice la Escritura. Así que no formamos parte de una religión, formamos parte de un reino, somos hijos del rey. Y eso nos hace a nosotros diferentes, eso nos hace a nosotros una nación deseable, dice la Escritura. Pero hay llaves, dile que está a tu lado, hay llaves que tenemos que conocer. Porque es muy posible que entremos al reino y dentro del reino no disfrutemos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Porque vivimos mucho tiempo encajonados en una vida religiosa. Pero salgamos de esto. Diga gobierno, diga reino, dominio. Esa es la idea de Dios del cielo, en la tierra, por medio de nosotros. Porque esa fue la idea principal. La Biblia dice que Dios no cambia. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Cuando estableció a Adán sobre la tierra, le dijo que él sea Señor, que ejerza dominio sobre todas las cosas que están en la tierra, aquellas que están en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas. Así dice la Escritura. Dominio, gobierno, señorío. Y Dios nunca ha cambiado. ¿Quién cambió? El hombre lo perdió todo. Le dio la espalda a Dios y lo perdió todo. ¿Y vivió cómo? Pobre. ¿Cómo vivió el hombre? Ahora era limitado, tarado. Ahora moría. Ahora tenían la influencia del diablo sobre su vida. Todo lo que hacía no prosperaba. Espinos y cardos te producirá la tierra. Miren las consecuencias. Había perdido ¿qué cosa? La autoridad. Ya no tenía la autoridad de rey. Viene Jesús y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así los llamó. O sea, estaba el diablo como padre o estaba Dios como padre. No habían tales cosas como que yo me paro en el medio, ni Dios ni el diablo, no. Estaba Dios o estaba el enemigo de Dios. El hombre había perdido el reino y viene Dios a través de Jesucristo a volver a restaurar. Por eso hablamos mucho de restauración, estos términos. Restauración. Restaurar es devolverlo originalmente como era al principio. Eso es restaurar. ¿Cuántos han sido restaurados? La Biblia dice que Jesucristo nos ha restaurado, nos ha devuelto lo que nosotros habíamos perdido. Amén. Pero no nos lo dio solo a nosotros, porque entienda eso: yo lo tengo y me llevo el reino donde yo quiero. No. En Cristo dice la Escritura. Por eso Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. La peor cosa, escúcheme, antes de entrar al mensaje, la peor cosa que podría ser el creyente que entienda lo que es el reino, que comience a prosperar con toda la herencia que Dios le dio, es separarse de Dios. Porque lo van a lograr si nosotros nos proponemos, y yo me propongo enseñarle las llaves del reino, a que usted pueda gobernar, a que usted pueda disfrutar de toda la herencia, y Dios lo levante al nivel que Dios preparó para usted por cabeza y no cola. En ese momento la peor cosa que usted podría hacer es apartarse de Dios. Nunca el hombre debe apartarse de Dios. Necesitamos de Dios. Amén.
Diga Dios, hijo de Dios. Diga rey, hijo del rey. Escúcheme bien ahora. Todo producto es generado de una base, de algo. Es originado de algo. Todo producto es originado de algo. Y de acuerdo a la excelencia de ese producto, se hace otro producto. Eso somos nosotros. Tenemos las características de Dios. Dependemos de Dios. No somos dioses por nosotros mismos. Dependemos de Dios. El momento que nosotros nos aislamos de Dios, hacemos un corte entre Dios y nosotros, ese día vamos a morir. Mire, Adán, alguien lo dijo de este modo. Adán fue como un gran árbol, el hombre, que en el momento que pecó, el momento que se apartó de Dios, fue como cuando un árbol es abatido, cae y deja ver sus raíces. No sé si usted ha visto un huracán en algo así, cuando un árbol cae, un gran árbol cae y sus raíces se ven por fuera. ¿Sí? Este árbol no muere instantáneamente, o sea, quiero decir, no da síntomas de muerte instantáneamente. En algún momento dejará de ser, pero murió en ese momento que se desprendió sus raíces de la tierra. Estarán verdes sus hojas por algún tiempo porque dentro de sus raíces están generando todavía la savia para que las hojas se mantengan verdes. Cuando usted, es más o menos como cuando usted recoge flores, lleva y los mete en un florero. Y están lindas las flores, y hoy día están inventando ciertos químicos para que las flores se mantengan todavía, pero tarde o temprano se marchitan y mueren, porque las arrancó. Eso pasó con Adán. Se desarraigó de Dios. La savia que tenía en su vida todavía, de su naturaleza, lo permitió vivir por un tiempo, 930 años, pero luego murió físicamente. La peor cosa que el hombre podría hacer es separarse de Dios. Nunca te separes de Dios, nunca te apartes de Dios. Cógete de Él todo el tiempo, no importa los problemas que estén pasando en tu vida. La Biblia dice que Dios es Dios de huérfanos, de viudas y de desamparados. No importa por lo que estés pasando, no digas me abandonó mi marido, Dios nunca te abandona. La peor cosa que tú harías es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué mi marido me abandonó? ¿Qué tiene que ver Dios en el asunto si tu marido fue sinvergüenza o si tú te portaste mal? Pero nunca te separes de Dios, porque Dios es padre de huérfanos, de viudas y de desamparados. Así que el asunto es esto, no somos gente religiosa. Tengo que contarles esto para que entiendan cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Muy bien, seguimos adelante. Por eso que nosotros vemos el Salmo 2:8 que Dios nos dice a nosotros, que originalmente se lo dijo a Jesús. Le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Así dice la Escritura. Eso no era nuestro hasta cuando Jesús vino y hizo la obra en la cruz del Calvario y nos llevó a su nivel de vida, nos hizo coherederos. Así que todo lo que le pertenecía a Jesús como herencia, ahora nos pertenece a nosotros. Digan naciones. Yo quiero hacerlos pensar, digan naciones. Yo no sé por qué usted llegó acá, pero tal vez usted vino buscando un trabajo, como casi la mayoría de nosotros. Pero lo que Dios quiere es que usted esté en cada nación. Ese es el plan de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Así dice la Escritura. ¿Y por qué las naciones? Solo para que digas, no, tengo Venezuela, tengo Ecuador, tengo Chile, tengo Perú. No. El plan de Dios era gobernar desde el cielo la tierra por medio de los hombres. ¿Y gobernar con qué? Con el evangelio del reino. Diga evangelio. Esta es otra palabra mal entendida. Repita, diga evangelio. ¿Qué es eso? ¿Te convertiste en evangelista? ¿Te acuerdan antes? Evangelista, hermano Pablo, y comenzaban a hacer burla de ti, porque la palabra evangelio era una palabra mal entendida, algo religiosa. Sin embargo, evangelio significa buenas noticias. Es como que te van a regalar una casa, eso es evangelio, buenas noticias. Nadie llora por eso. El evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Eso es lo que está diciendo. No es un asunto religioso. Buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias, hermanos? La Biblia dice que cuando Jesucristo vino, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, la cultura que ha deteriorado
la tierra, la cultura que el mundo estableció, que está haciendo que los hombres se maten entre ellos, que hombres se casen entre hombres, que mujeres se casen entre mujeres, que los hijos se rebelen contra sus padres, que los padres no tengan compasión de sus hijos. Esta cultura se acabó porque el reino de los cielos ha llegado, dice la Escritura. O sea, ¿qué es eso? Eso significa, Señor, la oración de Jesucristo, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Wow. Eso es reino. Cambio de cultura, cambio de pensamiento, cambio de costumbre, cambio de tu forma de hablar, cambio de tu forma de actuar. Él vino a cambiar, vino a hacer en nosotros una transformación. ¿Sabe que cuando nosotros nacemos de nuevo somos transformados? No somos los mismos. La Biblia dice que algo pasó cuando tú naces de nuevo. El viejo hombre queda atrás, tu vieja naturaleza queda atrás. Has muerto al mundo, así dice la Escritura, y a los deseos que tiene este mundo. Has muerto, o sea, pasó algo contigo, te has transformado. Ahora tú puedes probar y irte a una discoteca como antes te ibas, o tal vez te encuentras con tus amigos y te pones a tomar nuevamente y te das cuenta que tú no cabes allí, porque algo pasó en ti. Dios te ha transformado. Regresaste al reino, regresaste a la naturaleza por la cual Dios te había creado originalmente. No puedes vivir en ese ambiente pasado. Algo pasó con nosotros. Por eso que ahora somos fieles. Por eso que hay un temor en nosotros cuando a veces queremos cometer algo injusto con nuestras esposas. Porque el hombre por naturaleza pecaminosa lo convirtió así en mujeriego, deshonesto, infiel. Y a las mujeres también las convirtió, ¿verdad? Ellas planean, hacen cosas y usan a su marido. Ellas piensan, el marido me usa. No, son las mujeres que usan al marido. Cuando ellas quieren algo, saben cómo hacer para que su marido lo haga, ¿o no? ¿Y todo está en el plan así? No, nunca fue así. Originalmente nunca fue así. Y eso se llama malicioso. Eso no es parte, eso es parte de la cultura pasada. Ya no. Algo ha pasado con nosotros, hemos sido transformados, hemos entrado a una nueva dimensión de vida. No es lo mismo, un nuevo nivel de vida. La Biblia dice, lo viejo ha pasado, he aquí, viene lo nuevo. Eso somos nosotros, nuevas criaturas. Entramos dentro de un margen de vida que se llama el reino de los cielos. Estamos dentro, no fuera. Aunque vivimos en la tierra, dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un pensamiento contrario a Dios. Una fortaleza son los pensamientos que tiene esta cultura, este mundo, que te contradice a Dios. Esta cultura que te lleva a hacer lo malo, lo incorrecto. Eso es una fortaleza. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, dijo arrepentidos, porque la palabra arrepentidos también es una palabra mal entendida. Arrepentidos significa cambio, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mente. Tú debes cambiar. Y el problema más grande, antes de entrar al mensaje, el problema más grande que nosotros tenemos dentro del reino, es que cuando venimos a Jesucristo, cuando formamos parte del reino de los cielos, traemos nuestra cultura. Usted viene de Ecuador, trae su cultura. Usted viene de Venezuela, trae su cultura. Usted viene del Ecuador, trae su cultura. Viene de Brasil, trae su cultura. Y quiere vivir dentro del reino conforme a su cultura. Pero todo aquel que quiere vivir dentro del reino tiene que sujetarse, someterse a la cultura del reino. Porque es otra cultura, es otro lenguaje, otro pensamiento, otra forma de vida. Todo es nuevo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado, dice la Escritura. Por eso tenemos que dejar todas las cosas viejas del pasado y sujetarnos a la cultura nueva del reino. ¿Están entendiendo? Porque de lo contrario usted dirá, ¿cómo no me funciona? No te puede funcionar, pues a tu modo. Tú no puedes hacer que Dios funcione a tu modo. Tú tienes que funcionar al modo de tu Creador. No es al revés. Pueden comprar cualquier instrumento o musical o eléctrico y hágalo funcionar a su modo. Lo que va a hacer es que lo va a terminar quemando, malogrando, arruinando.
Hay un manual del Creador. El manual del Creador es la Biblia. Así funciona en el cielo, y Dios dijo: yo quiero extender mi reino del cielo a la tierra. Quiero que así funcione en la tierra. Ese es el plan de Dios. Con una pequeña variación. El hombre falló, se equivocó, introdujo la muerte, la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento y el dolor. Y esto no estaba en el plan de Dios. No había sufrimiento, no había dolor, no había nada de eso en el plan de Dios. Había vida eterna. En el plan de Dios había que ellos sean como yo, que tengan autoridad, que tengan poder, que sean señores. Yo soy rey del cielo, ellos que sean los reyes de la tierra. Pero el pecado del hombre lo trajo como consecuencia dolor, sufrimiento, mortandad, enfermedad. Y ahora que viene a Cristo, nos es difícil salir de esas cosas porque no entendemos que entramos nuevamente al reino. Tenemos dos naturalezas. Dile que está a tu lado: tenemos dos naturalezas. Física y espiritual. Y podemos operar en los dos. ¿Está oyendo o no? Diga, los dos. Usted no diga: es que ya me convertí a Cristo, y ya no deje de bañarse para que vea cómo va a apestar. Usted tiene que cuidar las dos naturalezas. Es que ya me convertí a Cristo. No, no tiene que ver nada. Son dos naturalezas. Diga, dos naturalezas. Tenemos ventaja. Dios es espíritu, pero la Biblia dice que a nosotros Él nos hizo, ¿qué cosa? Carne. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Formamos parte de una naturaleza física también. Y originalmente la Biblia dice que Dios quería que el hombre nunca muera, que tenga un cuerpo inmortal. Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu. Pero por causa del pecado del hombre hizo que Jesús venga y sea verdadero hombre también. Y como hombre pudo vencer sin pecado. Y Dios quiere que vivamos a esa altura, a esa dimensión de vida. Sí, es cierto. En algún momento nosotros físicamente vamos a dejar de ser, nos vamos a morir. ¿Sabía usted eso, verdad? Yo les hago ver y sean conscientes de eso, porque la vida no es una cosa que usted puede desperdiciarla. Usted en algún momento se va a morir. No haga mal uso de su vida. Mientras usted esté en la tierra, haga buen uso de su vida. Cuídese, cuide sus ojos, cuide su cuerpo, cuide su sexo. No haga cualquier cosa de su cuerpo, porque tarde o temprano lo va a malograr. Cuídelo. Jesús se cuidó. ¿Cuidó su cuerpo? ¿Cuidó sus ojos? ¿Cuidó su sexo? Sí. ¿Y por qué? Porque era importante también el cuerpo. Es importante el cuerpo. La cultura pasada nos enseñaba a hacer cualquier cosa con el cuerpo. Dicen: el amor es libre, libre como el viento, ¿verdad? ¿Y cómo viven? Viven de cualquier manera. Y está malgastando su cuerpo. Está usándolo mal. Tarde o temprano termina con SIDA. Usted no puede acostarse con uno y otro hombre. Una mujer no puede hacer eso. Un hombre no puede estar buscando una otra mujer, porque uno de esos te va a tocar hombre. Porque ahora no se sabe quién es hombre y quién es mujer. Ahora se cambian y se operan y se hacen de todo. Ahora hasta las que no son vírgenes pueden hacerse virgen pagando. Eso es maltratar el cuerpo. Usted no puede hacer esas cosas. Eso es dañino. Entonces tenemos que cuidar el área físico también. Usted tiene que cuidar. No es lindo decir: pastor, yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y feriado. Por lo menos un día de descanso para tu cuerpo. Eso es lo que Dios dice. La Biblia dice que Dios descansó el séptimo día. Dios descansó. Si Dios descansó, ¿quién eres tú? ¿Eres más fuerte que Dios? Es por tu bien. Dile que está a tu lado: es por tu bien. No digas: es que necesito pagar. Entonces no te endeudes, pues. Porque si tú necesitas pagar, es porque te endeudaste, no por otra cosa. ¿Y qué debo hacer? Hay reglamentos, hay reglas que Dios pone para que tú puedas gobernar. Eso es sojuzgar, eso es cuidar, eso es ejercer dominio. No hacer las cosas de cualquier manera. Y hay una forma, y hay llaves. Diga, llaves. ¿Cuántos lo quieren? Bueno, eso nos enseña el Señor. Empezamos entendiendo que no somos gente religiosa. De lo contrario, vamos a pensar: la iglesia, vamos a la iglesia. Y
ya te convertiste a la religión. Saque eso de su mente. No somos gente religiosa. Diga bautismo. Repita, diga fuerte, bautismo. ¿Qué es eso? ¿No ves, pastor, cómo dice que no es nada de religión? Diga, bautismo. ¿Qué significa bautismo? Si Jesús no era religioso, ¿por qué se bautizó? Es la pregunta. Porque nosotros entendemos por bautismo algo equivocado. Es que ya me bauticé y esto. No, bautismo significa representar o reconocerse como parte o miembro de algo. Sumergirse o formar parte de eso. Cuando usted se bautiza, lo que usted está haciendo es identificarse con esa cultura, con ese pensamiento. Por eso cuando Jesucristo se bautizó, se identificó con lo que Juan predicaba. ¿Y qué predicaba Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nunca se identificó con los religiosos fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los jesuitas, porque todos tenían que bautizarse para identificarse, pero él no se identificó con ellos, mas se bautizó en el bautismo de Juan. ¿Y eso es para qué? Para identificarse. Y Juan le dijo, pero ¿cómo es eso? Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, deja ahora a Juan porque así conviene. Era conveniente. ¿Cuántos todavía no son bautizados aquí? Levante su mano. 1. ¿Quién más? 2. ¿Lo demás? ¿Saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que dicen aquellas personas que dicen que son creyentes y tienen años en Cristo y no se bautizan? ¿Saben lo que están diciendo? Sí, yo vengo a la iglesia porque yo vengo, es bonito, me gusta, el pastor dice cosas, te hace chiflar y a veces sale cosas bonitas y todo lo demás y encuentras ragazas y ragazos y hay comida y muchos pensamientos, pero ¿por qué no se bautizan? Porque ¿saben lo que ellos dicen? Dicen, es que bautizarse es una cosa seria. Es que en realidad es serio. Bautizarse significa identificarse. Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, identificarse con Cristo. El bautismo no salva, pero te identifica. ¿No crees que porque ya te bautizaste se salvaste? No. El bautismo te identifica. Eso es identidad. Porque entonces, ¿para qué se bautizó Jesús? Porque Él se identificó con ese mensaje. Cuando usted se bautiza, usted se identifica con Cristo. ¿Cuánto usted debe esperar para bautizarse? 6 meses. Aprobar el examen. ¿Cuánto se debe esperar? El libro de los Hechos dice que cuando los apóstoles estaban predicando en una cárcel, encadenados, el Espíritu Santo vino, rompió la cárcel, rompió las cadenas, abrió las puertas, todos los presos que salieron, y el que cuidaba la cárcel se iba a matar, y le dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él vino y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y en aquella misma hora de la noche, fue de noche, se bautizó él con todos los de su casa. Eso significa identidad con Cristo. ¿Cuánto debemos esperar? Nada. Nada. La gente que le decía a Jesús, Señor, yo quiero ser tu discípulo, solamente déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No hay que esperar nada. Si Cristo es tu Dios, si Cristo es tu Señor, si Él es tu Rey, si tú te identificas con Él, no hay más nada que esperar. Aquellos que dicen que van a esperar es porque todavía quieren seguir tomando. No quieren dejar a la doña todavía. Quieren seguir viviendo como sinvergüenzas todavía. No quieren identificarse con Cristo. Diga identidad. Repita, diga identidad. ¿Tiene usted identidad? Discúlpeme que sea tan fuerte, pero la verdad. Porque tú te vas a morir. Mira el que está a tu lado. Un día serás en su sepelio. Mírale. Mírale, ¿por qué no le miras? ¿Te asustas? Y te vas a encontrar cara a cara con el Señor. Si es que te toca encontrarte con el Señor Jesucristo. Y te va a preguntar ciertas cosas. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? O sea, ¿cuál será tu pretexto?
o piensas debatir con Él. No sé, yo no sé si te has puesto a pensar. Es que no hay mucho que pensar, hay solo que obedecer. Hermanos, no hay mucho que pensar. Es como alguien que está de repente sinvergüenza, que de repente es infiel con su esposa y le dice, pero que debes ser fiel con tu esposa, pero voy a pensar. ¿Lo que va a pensar? Debes ser honesto, debes mantener a tus hijos. Es que voy a pensar. ¿Lo que va a pensar? Es un asunto que tiene que actuar. Es su responsabilidad. Ya no hay más que pensar allí. Es como decir, ¿te vas al infierno o al cielo? Voy a pensar. ¿Qué vas a pensar? ¿Para dónde te quieres ir? ¿Para el cielo o para el infierno? A ti, Bruno. ¿Estás pensando? No es un asunto de pensar. No sé si usted me entiende. Es como cuando una mujer va a dar a luz. No sé cuántos han dado a luz aquí. Ya estaban ahí a punto y de repente dice el doctor, no, el hijo se ha volteado y el hombre no quiere salir, se ha puesto de costado. Es gordo y no quiere salir. Y dicen, vamos a orar. ¿Qué vamos a orar? Tienen que decidir qué va a hacer. En ese momento lo que tienen que hacer es o la cesárea o se muere. Porque para orar ya tuvo tiempo, orando todo el tiempo por su hijo, todo el tiempo. Usted no puede esperar al final, usted está a punto de morir y si se muere y no hubo tiempo para orar, usted no puede escoger al último momento, no puede estar indeciso. Es un asunto de identidad con Cristo. Jóvenes, ¿se identifican con Cristo ustedes? ¿O todavía la gente los espera en la discoteca? ¿O todavía juegan con la botella borracha? ¿Saben lo que es eso, verdad? Los jóvenes saben. ¿O todavía leen su horóscopo? ¿O practican la ouija? Y aunque usted no lo crea, algunos se pasan huevo todavía. Y ruda. Y ají. ¿Se identifica usted con Cristo? Identidad. Usted forma parte del reino de los cielos. La cultura pasada usted la abandonó, usted la dejó. Es hijo de Dios. Usted forma parte de una nueva generación. La Biblia dice que somos un pueblo especial. No somos cualquier cosa. Y podemos disfrutar de toda su herencia. Dios nos elevó a un nivel de vida grandioso. Usted no se imagina todo lo que usted es. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Wow, esto es tremendo. Voy a avanzar un poco más. No quiero que nos quedemos por aquí todavía. Vayamos. 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17. La Biblia dice que Él nos ha dado ejercer dominio en la tierra. Diga mundo. Diga conmigo, mundo. Diga tierra. No es lo mismo. Diga cosmos. No es lo mismo que mundo, que tierra. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo dice? Porque todo lo que hay en el mundo, no dice todo lo que hay en la tierra. Porque no es lo mismo mundo que tierra. Diga mundo. ¿Sabe qué es mundo? No es un asunto físico. Mundo no es Venezuela, Ecuador, Perú, Cañete. Mundo es cultura. Por eso dice la gente, cuando estaba en el mundo, cuando era mundano, o sea, cuando pensaba con los pensamientos ajenos a Dios, porque el mundo forma parte de una cultura. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mire, eso no es tierra. Diga, deseos de la carne. Eso es mundo, cultura. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué más dice? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Diga mundo. No dice mundo, Venezuela, Ecuador, Perú. Porque estas vanaglorias del mundo no se encuentran en un país, se encuentran en todos los países. Porque es una cultura que cada país ha desarrollado, apartada de Dios, separada de Dios. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, diga, el mundo pasa.
Wow. O sea, esos pensamientos ilusorios, anticuados, mundanos, un día van a dejar de ser. Es lo que está diciendo. El mundo pasa. Dile que está a tu lado, el mundo pasa. La vanagloria de la vida pasa. Los deseos de la vida pasan. Los deseos de la carne pasan. Claro, pues, ¿cómo no va a pasar? ¿Se enamoró usted alguna vez de una jovencita que tiene los ojos saltones, así como le gusta? Y pasaron los años y ya no es tan jovencita como usted la veía al inicio, porque la vanagloria de la vida pasa. Si el joven que usted ve ahora lo ve todo así, me gusta que sea así como un peluche, pastor, así, como un osito. Deje que pase el tiempo, va a ver cómo se convierte en un fantasmagórico. La vanagloria de la vida pasa, hijos. Nada dura para siempre, porque eso es del mundo. Nuestra mirada no tiene que estar basada en eso, porque eso pasa. Pero la Biblia dice, el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Vivimos como se vive en esta cultura mundana? ¿O hemos entrado a formar parte del reino y vivimos diferente? ¿O hemos comenzado a gobernar, a sojuzgar o a emprender las cosas y hacer las cosas con excelencia? Porque eso exige Dios. Diga, eso exige Dios. Dígalo con ánimo, diga, eso exige Dios. Total, ¿cómo que exige? Es que Él nunca diría que tú hagas algo que no sabe que tú puedes hacer. Dios dice, el hombre tiene las mismas habilidades que tengo yo, porque dijo, hagámoslo como nosotros. Oye, esto es espantoso. Tenemos las mismas cualidades que tiene Dios. Wow. Formamos parte de su naturaleza divina. ¿Entiende usted eso, hermano? O sea, no hay tal cosa como que ya me estoy haciendo viejo, voy a morir. ¡No! Usted forma parte de la naturaleza divina de Dios y usted tiene un gran potencial dentro que si no lo ha vaciado todo, no se lo puede llevar a la tumba. Usted nació con un propósito. Dios tuvo un plan con usted desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos y estaban escritas en tu libro todas aquellas cosas que de mí se decían. Hay cosas que Dios dijo de ti y que tú no te tienes que morir hasta cumplirlas. Hay sueños que tú tienes en tu corazón que no nacieron de ti. Dios las puso en ti como en forma de semilla para que salgan de ti. Pero apartado de esta cultura mundana, porque eso va a impedir que tus sueños se cumplan. ¿Por qué, pastor? Porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Identidad, hermanos. Identidad. ¿Qué es eso, pastor? Es que usted no puede formar parte de un reino y relajarse. Usted no puede formar parte de un reino como del montón que venimos, cuando venimos, queremos y no se involucra, no forma parte integral porque somos un cuerpo. No sé si se dio cuenta, pero somos un cuerpo. ¡Hey! Un cuerpo, diga, un cuerpo. Un espíritu. Una fe. Un Dios. Somos uno, hermanos. No estamos peleando entre nosotros. Peleamos juntos con un propósito. Luchamos juntos con un propósito. Somos uno. No es que de vez en cuando usted va, viene, y ahí cuando puedo, si me sobra tiempo, o es parte del reino, o tiene identidad, o no. Porque ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Porque a usted nadie le puede decir, usted puede seguir como está viviendo. No es un problema finalmente, porque no se le puede exigir. El problema va a ser para usted, que luego no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque no te identificas. En todo lo que usted se esfuerce lo puede lograr. En todo lo que usted haga excelencia lo puede lograr. La Biblia dice que esto es nuestra profesión y nuestra elección. Cristo, el reino. Elegimos
Usted está aquí porque usted eligió servir a Dios. ¿Sí o no? ¿O usted vino para relajarse así el domingo? Ay, que el pastor nos predica algo, nos vamos relajados. ¿No es cierto? Y más tranquilo. Y ahí pasamos la semana. Y cada semana el pastor nos da nuestra pastillita para relajarnos y nos vamos a la casa más tranquilo. No. Váyase a un gimnasio, haga yoga, cualquier otra cosa si quiere relajarse. Pero esto es el reino de Dios. Entienda. Mire un buen film en la casa, coma su canchita popcorn, relájese. Pero no piense que usted viene a relajarse, usted viene a formar parte de un reino, parte de una identidad. Usted es rey, usted es hijo de rey. Usted tiene que gobernar. Su visión son las naciones. Sus hijos tienen que heredar las naciones, hermanos. ¿Qué está haciendo? Esa es nuestra identidad. Si no, no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo estar aquí. Hoy domingo con buen sol, se acabó la lluvia, estaríamos en el San Siro. ¿Sí o no? O el Festival de la Birra. ¿Por qué perder tiempo acá? Pero estamos aquí porque tenemos propósito. Diga propósito, plan, significado en la vida. No caminamos a ciegas. Hay un camino que Dios ha trazado para nosotros y está en su palabra. Esto tiene que ver con identidad. Unidos, diga unidos. Unidos. Diga puré de papas. ¿Cuántos conocen puré de papa? ¿Cuántos no conocen? Levanten su mano. Todos conocen puré de papa. Él no conoce puré de papa. Dios mío. Te vamos a invitar a puré de papa. Puré de papa es puré de papa, pues. Las papas, cuando están en el terreno, en la tierra, están unas a otras. Ay, somos las papas más unidas. De un terreno se hablan unas a otras. Somos las papas más unidas. De repente toca la hora de la cosecha, las juntan y las meten en un costal, ahí los meten ahí. Y las papas, ay, estamos más unidas que antes. Tocamos un cuerpo con otro cuerpo, las papas. Las llevan al mercado, las venden, el ama de casa las compra, las lleva a la casa, las mete en una olla, las hace hervir y dice las papas, en el agua estamos más juntas que antes. Las pelan las papas, después que las hacen hervir, las meten por un cernidor y las meten una papa con otra y dice, wow, ahora sí estás tú en mí y yo en ti. Dice, más juntas que nunca, somos una gran unidad. Dios quiere un puré de papa de su iglesia. Eso es puré de papa. Diga, una sola fe, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Rey, un solo Señor, una sola iglesia, un solo cuerpo. Somos uno en Cristo. Unámonos, identifiquémonos con Cristo. Nadie nos puede hacer frente si nos unimos. El problema es que luchamos. Tenemos sueños, tenemos visiones. Uno dice, voy a pensar. Otro dice, no puedo. Otro dice, te apoyo, pastor, tú eres fuerte, sigue adelante. Y nunca te apoyan para seguir las cosas como deben ser. Somos uno, hermanos. Las naciones nos esperan. Italia es pan comido. Si nos unimos, abre tu boca, comparte el evangelio. Buenas noticias, recuerda, no es religión. Abre la puerta a los reinos de los cielos. No le cierres la puerta diciendo qué comerás, qué beberás, cómo vestirás, te pintas, no te pintas. Eso a ti no te importa. No forma parte del reino. No cierres las puertas del reino a la gente que quiere entrar. Si hay algo que no está bien, déjame a mí que yo los corrijo. Yo les enseño. No cierres las puertas del reino. Trabajemos en armonía, trabajemos en unidad. Para eso Dios nos ha enviado aquí a la tierra. La Biblia dice que Dios hizo eso. Segunda de Pedro, aquí terminamos casi porque el tiempo siempre nos gana y me quedo siempre todo el tiempo en la introducción. Pero creo que usted está entendiendo. Espero que entienda.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Eso es lo que usted está recibiendo: conocimiento, revelación. Está entendiendo. Parece que nunca antes le explicaron de este modo. Eso significa revelación. Si antes siempre oía de la iglesia evangélica y le parecía que solo la gente gritaba, ¡oh!, hoy está entendiendo. Usted pasaba por una iglesia y de repente usted veía a alguien vomitando. ¿Cierto o no cierto? Vomita, vomita, vomita. Eso no es cristianismo, eso no es el reino. Pero dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, hermano, lo que está tratando de decir este versículo bíblico es lo siguiente: ahora que conoces, repito, ahora que conoces cuál es el plan de Dios, tienes la habilidad para poder salir victorioso ante los deseos de este mundo. Porque han huido de los deseos de concupiscencia de este mundo, habiendo huido de la concupiscencia que hay en este mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, porque has entendido que formas parte de un reino. Y conoces que Dios ha hecho parte de su vida en ti, porque formamos parte de su naturaleza divina. Somos como Dios. Espantoso. Mira el que está a tu lado. Dirá: ¿tan feo es Dios? Mira el que está a tu lado. La Biblia dice que somos como Dios. ¿Cuánto lo creen? Ese amén me dice que soy incrédulos. ¿Cuántos lo creen? Se los voy a mostrar. La versión de Reina y Valera dice así, pero la versión del lenguaje actual dice de esta manera que usted no quiere oír. Si usted quiere se tapa los oídos, pero así dice: somos como Dios. Es en 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 4. Dice: además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios. Así dice: como Dios. Hermanos, eso es tremendo. Ahí no está. Está en la versión de lenguaje actual. Si usted la encuentra en internet, entre a internet, vea la versión lenguaje actual en Gateway. Ahí lo encuentra. Diga: como Dios. Repita: diga: como Dios. Hoy usted no entiende esto, ¿verdad? Ahora, 1 Pedro 1, 23 y 24. Voy a explicarle, tengo que explicarle antes que termine, porque se me va a quedar en el aire usted. 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 y 24. Quiero explicarle esto. Dice: siendo renacidos de simiente, 1 Pedro, vaya ahí por favor, capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible. Está hablando de usted. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Cuando dice evangelio es que por las buenas noticias les han sido anunciadas. Ahora la Biblia dice que hemos sido engendrados no por un simiente corruptible, sino por un simiente incorruptible. La palabra simiente viene de semen. Usted fue engendrado. El padre engendra, la mujer concibe. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Estudiaron? Los niños, los hijos que están en la escuela, esto lo saben ahorita, están en su ambiente ahí. El padre engendra, la mujer concibe. La naturaleza hace que el hijo nazca, ¿sí? Esto es en lo físico.
Pero dice Dios que nosotros no hemos sido engendrados con ese tipo de simiente que es corruptible. Corruptible es que perece, que muere. Porque usted tarde o temprano se muere. El hombre, dice la Biblia, es como la flor del campo, se seca, se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted fue engendrado con un simiente incorruptible. Usted fue engendrado de Dios, hermano. Por eso es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Y qué tipo de hijos tiene Dios? ¿Dioses? Para que llegases a ser ¿cómo? Dios, dice la Escritura. Yo sé que esto a la religión no le gusta. No lo podemos entender. Operamos como Dios. Tenemos la naturaleza de Dios, las características de Dios, el lenguaje de Dios. Diga, el lenguaje de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el mismo lenguaje que usted debe tener. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo piensa usted? Porque la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos que los cielos. Somos como Dios. ¿Cierto o falso? Miren, hermanos, termino. Siempre termino, ¿verdad? ¿Usted tiene mascotas? No sé a quién le di por ahí un conejo. ¿A quién tiene un conejo? No es su novio el conejo, ojo. Él parece conejo, pero mire, un conejo se encuentra con una conejita. ¿Y qué hace? Engendra en ella y ella concibe. Y luego pare, ¿verdad? Y da pare. Conejitos. ¿Sí o no? Salen orejones, con 2 dientes bien sobresalidos, comienzan a saltar. Y si usted le da una zanahoria al conejo, ¿verdad? Nadie le enseñó que la zanahoria es buena. Van detrás de la zanahoria. No le tuvieron que dar clases. Conejo, la zanahoria es para los conejos, tiene vitamina E y todo eso. Nadie le tiene que enseñar. Es su naturaleza. Salen ojones. Nadie le dio un curso de conejo. ¿Sí o no? Porque dentro de su naturaleza el padre lo engendra y sale conejitos. Cuando la coneja concibe, salen conejitos. La Biblia dice que Dios nos ha engendrado de simiente no corruptible, sino de simiente incorruptible de Dios. La simiente de Dios está en usted. ¿Y qué va a salir? Hijos de Dios. La naturaleza de Dios está en usted. Por eso dice que somos participantes de su naturaleza divina. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Wow. Pero tenemos un problema. Dile que está al lado, tenemos un problema. Regresamos al inicio y termino. ¿Cuál es? Es que antes de conocer a Cristo vivíamos en este mundo, en esta cultura. Una cultura perdida, mala. Y todo lo que aprendimos, porque algunos llegamos al Señor a los 20, a los 25, a los 30 años, ¿sí? Y estamos en Cristo. ¿Cuántos años tienes en Cristo? 2 años, imagínese, de 30 años para 2 años en Cristo. Renovar toda su mente no le es fácil. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los pastores? Estamos renovando su mente. Quite esa cultura pasada. Ha muerto al viejo hombre, ha muerto al mundo, a sus deseos mundanos. Usted es hijo de Dios. Viva como Dios. Usted puede vivir como Dios. Usted puede huir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Si usted antes era sinvergüenza, mujeriego, borracho, viejo verde, todo eso, ahora en Cristo, ahora que tiene la naturaleza divina, usted puede gobernar esos deseos. ¿Amén o no?
Lo podemos hacer. Dile que está a tu lado, lo podemos hacer. Y por eso que tenemos que enseñarle, que no es fácil para aquel que vivió tanto tiempo en el mundo. Póngase de pie, por favor. Qué bueno es Dios.